Alfonso es entomólogo de la unidad nuestra de aquí de Libia y, como muchos de vosotros conoceréis, lleva una línea de investigación muy interesante que es el manejo de cubiertas vegetales en distintos cultivos, entre ellos los cítricos. Aparte de ello, César tiene una experiencia postdoctoral de 4 años en Florida trabajando con plagas invasoras, en especial el sílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri, y no es su tema, pero de pasar de una plaga devastadora como Diaphorina citri a la conservación en cítricos, pues es un paso muy importante, ¿vale? Eso significa que nuestra citricultura sigue o seguía siendo una de las más sanas en todo el mundo, ¿de acuerdo? Esperemos que este TRIPS no nos lo rompa. La presentación de César será media horita aproximadamente y luego pasaremos a un turno corto también de preguntas. Cuando quieras, César. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? Bueno, primero, buenos días a todos. Es una alegría, ¿no? Y un placer, a pesar de por las circunstancias, por lo que es, pues el poder tener una audiencia, digamos, ahí, pues tan numerosa para poder de alguna manera, pues eso, continuar transmitiendo información, ¿no? De los trabajos que ya hemos iniciado, ¿no? Como ha comentado mi compañero Alberto, desde Libia, pues para poder dar respuestas para muchas de las cuestiones que se nos plantea con esta nueva plaga. Y nada, pues ayudar de alguna manera a poder pues desarrollar una estrategia, ¿no? Que sea lo más sostenible posible y lo más efectiva posible pues para lo que es la regulación de las poblaciones de este fitófago. Hoy en esta presentación sé que vamos a tratar un tema que crea bastante controversia. Sé además que de alguna manera se podría decir pues que está habiendo bastante ruido mediático, ¿no? Con el tema de qué hospederos ahí pues pueden resultar, digamos, pues o suponer un riesgo para el cultivo, ¿no? Y luego pues qué papel van a desempeñar pues todo este tipo de estrategias, ¿no? Que como ha comentado Alberto, ¿no? Pues que se están estudiando desde hace ya muchos años en el IBIA, que se están implementando, ¿no? En muchas parcelas a lo largo de la citricultura española, como puede ser la utilización de cubiertas vegetales, ¿no? Otro tipo de infraestructuras. Como es un tema, digamos así, tan controvertido, pues para esta presentación la idea no es un poco pues intentar ir con pasos seguros, ¿no? Pies de plomo y pues dar conocimiento fundado, ¿no? De qué es lo que se sabe, pues a través de lo que se ha estudiado en otras zonas citrícolas donde están conviviendo con esta plaga, ¿no? Ya desde hace varias décadas. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo nosotros cuando todo eso nos lo llevamos a nuestro contexto, ¿no? Es aquí a lo que es a la citricultura valenciana o a la citricultura española y pues eso, pues a partir de ahí, pues poco a poco iremos dando pues las recomendaciones, ¿no? Conforme pues este conocimiento se continúe generando. Alberto de alguna manera ya lo he introducido, pero no lo sé, a mí sí que me gustaría, ¿no? Pues ponernos un poco en contexto y en historia, ¿no? No tenemos que perder la memoria de lo que es nuestra citricultura y de los valores, ¿no? Que tienen en cuanto a lo que es ahí al control de plagas, ¿no? Esto lo he comentado ya pues muchas veces en otras presentaciones, pero me gustaría, ¿no? Y más en situaciones como esta, en las que a veces, ¿no? Pues hay casi pues un poco como un sentimiento de histeria, ¿no? Que recordemos, ¿no? Nuestra citricultura, afortunadamente, está muy bien documentada cuando hablamos de la citricultura moderna y gracias a eso sabemos que asociado a este cultivo pues tenemos un montón de especies de fitófagos, pues más de 100, más de 140, que en algún momento dado nos causaron problemas económicos y que por lo tanto pues alcanzaron lo que se conoce como el estatus de plaga, ¿no? Nuestra realidad en el 2025 es que la protección de cultivos sigue siendo una pieza clave, ¿no? En lo que es en la producción citrícola y que es cierto pues que tenemos un conjunto de especies, ¿no? Que son las que denominamos plagas clave, que a día de hoy pues nos continúan pues causando quebraderos de cabeza y por eso estamos aquí hoy todos tratando pues el tema del tris de Sudáfrica, que sería una de las últimas incorporaciones, no será la última, que tenemos ahí a esta lista, ¿no? De especies de fitófagos. Pero la realidad es que es cierto que de estas más de 140 especies que fueron plaga, pues hay otras que generalmente no nos están causando problemas.
Sabemos que afortunadamente, y esto es algo que no tenemos que olvidar, pues el cultivo de cítricos tiene unas condiciones especiales que al final se traducen en el que tenemos pues unas comunidades de enemigos naturales suficientemente abundantes y diversas para que nos proporcionen un servicio muy importante en la regulación de fitófagos, que es lo que conocemos como control biológico. ¿Vale? El control que se da, digamos, de una manera espontánea es lo que conocemos como control biológico natural. Y es el que nos está procurando la regulación de tantos fitófagos, ¿no?, que en algún momento fueron plaga. O sea, eso no lo tenemos que perder, digamos, eso es algo que es uno de los sellos de nuestra citricultura y ha hablado la situación, el contexto, Alberto, en el que nos encontramos, pero es algo que no debemos de olvidar, ¿no? O sea, que es un servicio muy importante. Estamos en un momento, digamos, ahí que todo este sistema se puede poner en riesgo, pero que lo tenemos ahí y no lo debemos de perder. Bueno, sin olvidar una cosa, el control biológico natural no es la solución a nuestros problemas. Por eso ya hemos hablado de que la protección de cultivos, ¿no?, y el control de plagas es uno de los pilares para poder tener una producción de cítricos, ¿no? Y que el sistema es susceptible de mejora. Por eso estamos continuamente trabajando en las estrategias de gestión de estas plagas que generalmente no suelen estar bien reguladas por estas comunidades de enemigos naturales. O sea que eso no lo tenemos que perder tampoco nunca de vista. Bueno, hemos hablado de que el sistema es mejorable, ¿no? Podemos intentar mejorar este control biológico de fondo y una de las estrategias en las que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, pues es el control biológico por conservación, intentando, digamos, gestionar, ¿no?, incrementar y gestionar la biodiversidad, ¿no?, que nos puede plantear un cultivo como es el cultivo de cítricos, que tiene unas características especiales, que es un sistema perenne y que te permite pues crear todo este tipo de infraestructuras. Y con todo esto, pues este control biológico de fondo se puede mejorar. Ahora vamos a ir poco a poco pues moviéndonos a lo que es a lo que trata, digamos, esta presentación, ¿no?, que es el tema de los hospederos de los TRIPS. Dentro de este sistema tan complejo, vuelvo a la diapositiva que nos ha puesto antes mi compañero Alberto, pues es cierto y no tenemos que olvidar que TRIPS, tenemos ahí los TRIPS que nos están causando problemas en la citricultura en el presente a día de hoy, pero que es cierto que junto con numerosos artrópodos que hemos hablado, pues los TRIPS también son una comunidad rica y abundante en la que en el cultivo van a aparecer actores que van a tener distintos papeles. Y ya pues ha hablado Alberto del tema de TRIPS depredadores, ¿no? Tenemos TRIPS que son polinífagos, tenemos TRIPS que son fitófagos, que nos pueden causar problemas, o sea que todo el problema no se reduce, digamos, siempre cuando estamos hablando de estos temas a nivel, digamos, de aspectos biológicos, todo es siempre un poco más complejo. Nos vamos ahora a mover ahí al tema ya de lo que nos toca, que son, vale, pues ahora teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? Vale, nos entra una nueva especie, ¿no?, plaga, este TRIPS, que lo que nos dice la bibliografía es que es muy polífago y lo que ya sabemos, ¿no?, de lo que está sucediendo en nuestro país y que, claro, pues eso supone un desafío a la hora de qué es lo que pasa con todo esto que hemos estado comentando, ¿no?, de la utilización, de la gestión de la biodiversidad. Y nada, pues vamos a ver exactamente a día de hoy, ¿no?, en febrero de 2025, en nuestras condiciones, qué es lo que podemos saber y qué es lo que, digamos, a partir de ahí, qué recomendaciones se pueden dar a estos aspectos. Sabemos que es una especie muy polífaga y que está asociada a lo que nos dice tanto la bibliografía en otras zonas como lo que conocemos ahí en nuestro país, pues que está asociado a multitud de cultivos. Y eso siempre pues supone, digamos, una complejidad mucho mayor cuando hablamos ahí de plagas fitófagas, como nos pasa también, por ejemplo, con el tema de los Eutetranicus o de Tetranicus, pues siempre todo es mucho más complejo, ¿no?, de gestionar. Pero bueno, ahora uno de los retos en lo que nos planteamos es eso, pues ver qué papel va a tener en todo este sistema, pues la vegetación no cultivada, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sabemos y vamos a intentar, pues eso, ser lo más claros, ¿no?, pues para ver lo que es el conocimiento. Hay dos fuentes de conocimiento de momento. El conocimiento que ya se ha generado, digamos, como he comentado antes, en otros sitios donde están conviviendo con Scirtotrips, ya sea Urantia, ya sea Citri, ya sea Dorsalis,
Y luego, pues tenemos el conocimiento que estamos ya generando nosotros desde Libia, ¿no? Voy a ir directamente, además, a los trabajos, los vais a ver para que veáis a lo que es al trabajo, el estudio que se hizo en el momento y la cita literal traducida, donde se habla de algún aspecto de lo que son de los hospederos alternativos, ¿vale? Y vamos, por ejemplo, pues al trabajo de Gilbert en Sudáfrica, ¿no? Sobre las poblaciones de Stirtotrips, ¿no? Y en relación con la vegetación, digamos, ahí los arbustos adyacentes, ¿no? Con la vegetación que pueda haber adyacente, ¿no? Y aquí nos vamos ahí y dice, pues además de los cítricos, se encontró que las siguientes especies de plantas albergaban adultos y larvas de Stirtotrips auranti en el área de estudio. Y nos hablan de acacia corro, que es una fabácea, otra acacia, que es una fabácea, nos hablan también de la bauhinia, que es otra fabácea, nos hablan también de esta, por ejemplo, de la Dicrostars, que es una fabácea, y también nos hablan del ricino, ¿no? Como una especie que puede ser hospedera, ¿no? Aquí ya empezamos a ver una cosa, ¿no? Y es el tema de que las fabáceas, ¿no? En estos trabajos de Sudáfrica se citan, ¿no? Como posibles hospederos y sobre todo además fabáceas de porte arbustivo. Y luego, pues, algunas especies que nosotros tenemos así como ruderales, como puede ser el ricino. Otros trabajos, ¿no? Nos vamos ahí a uno que es identificación de plantas hospederas, ¿vale? De especies de Stirtotrips, ¿no? Y aquí nos vuelven a comentar que las plantas hospederas nativas a lo largo de esta extensa área probablemente sean especies de acacia y cobretum. Acacia es la fabácea, cobretum es de una familia tropical que nosotros no tenemos aquí, que puede aparecer en jardinería. Y luego sí que nos habla, pues esto era más a nivel global, ¿no? De la parte subsahariana de África y eso, pues el ricino, ¿no? Como planta cultivada que también pues se había citado. Vale, nos movemos ahora a un trabajo de revisión del 2013, en este caso es de Stirtotrips dorsalis. Y nada, en este caso esta especie es nativa del subcontinente indio, es una especie, nos dice también, muy polífaga, con más de 100 especies de hospedadoras reportadas, que eso se irá incrementando y más de 40 familias. Y luego cuando nos empiezan a hablar de hospedadores silvestres, de nuevo se vuelven a citar acacia, brownea, que son fabáceas, mimosa, que es fabácea, y saraca, que es fabácea. Y todas ellas, además, la mayoría de especies son especies leñosas. O sea que es, digamos, un grupo que sabemos que debemos de tener cuidado con él, ¿no? Vamos a ver, pues, las primeras conclusiones, ¿no? Digamos, de estos trabajos, ¿no? Pues que sí, es cierto, se puede asociar a numerosas especies vegetales no cultivadas, ¿vale? Pero que parece ser que tiene preferencia por especies vegetales de porte leñoso, ¿vale? O sea, eso no es excluyente de que pueda aparecer en especies herbáceas. Y luego, pues sí que es cierto que las especies leguminosas de tipo leñoso, muchas veces de origen subtropical, que nosotros utilizamos como ornamentales, ¿no? Y ahí tenemos acacias, mimosas, jacarandas, que no hemos estudiado en nuestras condiciones o en la mayoría de casos, porque no ha habido tiempo material y eso, pero que deberán de ser de alguna manera pues puestas en el foco de atención a ver exactamente qué papel pueden tener, ¿no? Dentro de nuestros paisajes citrícolas, ¿no? Pues qué papel pueden tener este tipo de especies. Y luego, pues otras especies que aquí se comportan muchas veces como ruderales, como puede ser el caso del ricino, pues vamos a ver, o sea, pero que sí, o sea, que somos claros y sinceros y la suerte, ¿vale? Porque es un trabajo de Sudáfrica. Entre marzo y abril, ¿vale? Que es el momento en el que nos estamos enfrentando ahora. La población en la vegetación arbustiva es insignificante en comparación con la que se desarrolla dentro del propio huerto de cítricos. Dado que las plantas hospedadoras silvestres no tienen importancia a principios de la primavera, la captura de tris de los cítricos dentro del huerto antes y durante la floración proporcionará una advertencia anticipada sobre el nivel de infestación que se puede esperar antes de que ocurra el daño de los frutos, ¿vale? Esto, aunque me salga un poquito del tema, pues nos habla de lo de la estrategia de seguir la rotación, pero respecto al tema de hospederos nos está diciendo algo que también es importante, o sea que en otras zonas donde están conviviendo desde el año 90, hace ya varias décadas con esta plaga, pues parece ser que tienen claro que la primera generación suele estar más asociado a lo que tenemos dentro del cultivo, no a lo que tenemos, digamos, alrededor del cultivo. O sea que son aspectos que tendremos que tener en cuenta, ¿no?
Nos vamos a otro trabajo de Sandways del 86, también de Sudáfrica, y nos viene a decir lo mismo. Los huertos de cítricos actuaban como reservorio de poblaciones relativamente altas de trips en comparación con la vegetación natural arbustiva. O sea, vuelven a llegar a las mismas conclusiones en un trabajo diferente. Vamos a ver más cosas que yo creo que también van a ser ahí de interés de cara pues a generar la estrategia con hospederos alternativos, ¿vale? Nos vamos de nuevo a lo que es la revisión, en este caso, del Cyrtotris dorsalis, ¿no? Del otro que también tenemos en la Comunidad Valenciana. Y algo que es totalmente, digamos, extrapolable, ¿no? El tipo de sustento que utilizan, o sea, como alimentos se desarrollan sobre tejido tierno en crecimiento, verdes. No es un trips tan directamente, no son los Cyrtotris estos, están directamente asociados a las flores, y eso no era el caso de Pezotris o incluso el tris de la orquídea, ¿no? Se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de flores, ¿no? Que es ahí, se asocia más sobre todo, pues eso, a crecimiento verde, ¿no? Es ahí como puede ser de frutos como de brotes. Y luego algo que yo creo que es curioso, que puede lanzar una hipótesis, pero que nos podría ayudar a identificar, ¿vale? Del trabajo de Mount y Palmer, ¿no? Pues nos dicen, sin embargo, al igual que otros Tisanopteras, las especies de Cyrtotrips tienen más probabilidades de alcanzar el estatus de plaga en un cultivo durante los periodos de baja precipitación. Creo que de alguna manera eso cuadra bastante con lo que fue la situación que vivimos en la campaña anterior, que veníamos de un periodo de sequía tan extremo, ¿no? Probablemente el más extremo en el que tenemos registros, ¿vale? Esto es una foto sacada de una de nuestras sierras, ¿no? Con la elevada mortalidad de Pinus alepensis, en la que probablemente en los únicos recursos verdes abundantes, ¿vale?, en crecimiento, el año pasado eran las zonas que estaban regadas, los cultivos y eso, porque es que en la montaña no había prácticamente. Eso podríamos explicar, no lo sé, pero bueno, pero son cosas a tener en cuenta, que probablemente, o sea, es más el papel negativo de no tener esta vegetación verde justo los años más secos en los que no hay una vegetación verde en crecimiento, va y resulta que nos dicen que es cuando más se asocia también a que haya más probabilidad de ataque en lo que son en los cultivos, ¿no? Creo que son aspectos importantes ahí a tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, vamos a continuar con el tema de conclusiones. Los hospederos alternativos no son tan influyentes al inicio de la temporada, eso es lo que nos dicen, ¿no? En otras zonas. Y debido a que se alimentan de brotación, periodos de sequía donde domina la brotación en la agricultura respecto a hábitats naturales, puede ser que esto sea lo que favorezca, ¿no?, el que se vea más en los cultivos. O sea, todo eso se debería también de estudiar en nuestras condiciones. Dos cositas de control biológico. ¿Y por qué voy a comentar también dos cosas que Alberto ya lo ha comentado? Pues porque al final está relacionado con todo este tipo de estrategias de intentar conservar, ¿no?, los recursos de control biológico que tenemos. Y creo que es muy importante, ¿vale? El primero es un trabajo de Sudáfrica. Y no lo sé, llama la atención porque habla de una especie de fitoseidos del género Euseius. Sabéis que en nuestra citricultura y eso, en abundancia, la especie que tenemos es Euseius stipulatus. Y resulta que en la mayoría de las citriculturas, digamos, el ácaro, el fitoseido más dominante es del género Euseius. Cambiará la especie porque estamos en distintas áreas geográficas, pero suele dominar Euseius, ¿no? Y aquí nos dice, en este trabajo de Sudáfrica, que Euseius adonensis en ocasiones evitó que el daño superara el 1% de destrío y fue más efectivo cuando el número medio de ácaros superó 1 por hoja interna al momento de la caída de pétalos. O sea, nos está dando, olvidándonos un poco de lo que son de los valores absolutos, pues nos está sugiriendo, ¿no?, que lo que comentaba Alberto, ¿no?, pues que el control biológico, que esta comunidad de fitoseidos que nos ayuda a regular tantas plagas, ¿no?, pues puede llegar a tener un papel importante en la futura regulación, ¿no?, que tenemos, que podamos tener de Cyrtotrips, ¿no? Nos vamos a otro trabajo, en este caso es con el Cyrtotrips citri en California, ¿vale? Que eso viene, digamos, es de donde vienen luego pues las recomendaciones que se hacen en el IPM de California. Y es muy similar estos resultados y las tendencias poblacionales, en este caso de Euseius también tularensis, respaldan nuestra conclusión de que poblaciones de campo superiores a 0,5 fitoseidos por hoja en el momento de caída de pétalos regularán las poblaciones de trips de los cítricos durante el periodo crítico de daño de los frutos. Nos vuelven a decir más o menos lo mismo, o sea, que es, digamos, es un aliado muy importante, que los fitoseidos pueden suponer un aliado muy importante y que, por lo tanto, debemos de conservar. Y sabemos, por ejemplo, pues las estrategias que se han propuesto desde hace ya muchos años, ¿no?, de la utilización, por ejemplo, de cubiertas de gramíneas que nos pueden ayudar precisamente pues a mantener estos aliados, ¿no?, y que puedan contribuir en el futuro contra el Cyrtotrips.
O sea, fundamental como conclusión la conservación de enemigos naturales y en este caso pues vamos a hablar específicamente de los fitoseidos. Bueno, ahora empezamos a trabajar con esto, casi ha sido prácticamente, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Ha sido casi posgrana, porque nos ha venido todo, digamos así, desde este verano, pero bueno, ya tenemos resultados que creo que nos pueden dar, por lo menos, pues, que no vayamos tan a ciegas como estamos yendo, ¿vale? Nosotros estamos estudiando la posible presencia tanto de adultos como de ninfas, es muy importante, ninfas, en hospederos alternativos, porque si tienes adultos pueden estar ahí de manera fortuita, ¿no? Y más cuando las poblaciones son muy abundantes. Pero si tienes ninfas, te está indicando que puede ser un hospedero en el que puede completar el ciclo. Y vale, y eso lo estamos estudiando, pues recogiendo muestras de campo y luego también pues forzando con esos hospederos en condiciones de invernadero, ¿no? A ver si con esas plantas es capaz de completar o no de completar el ciclo. Y vamos a ir a lo que es el resumen, ¿vale? Aquí tenemos ya una lista de especies con las que ya estamos obteniendo información de lo que ha sido final del otoño y durante este invierno que se va a ir completando, ¿no? Pero que ya se van viendo cosas, ¿vale? Utilizamos, digamos, como control positivo una fabácea leñosa. Y sí que en rojo aparece presencia elevada, ¿vale? Naranja presencia moderada, presencia baja de larvas y de adultos y luego sin presencia, ¿no? Los que tenemos. Y vale, pues sí que se confirma de alguna manera lo que nos están diciendo los estudios que antes, pero vamos a ver y vamos a continuar estudiando, ¿vale? Pues algunas como por ejemplo Lonobrichis, que es la Esparceta pipirigallo, que se recomienda, ¿no? Para cubiertas vegetales y eso, pues vamos a ver exactamente cuál es su papel, pero bueno, lo tenemos en cuenta que está ahí, que estamos encontrando pues poblaciones. Aquilea millefolium, por ejemplo, que es una compuesta que se propone en cubiertas vegetales porque se utiliza, digamos, eso se utiliza mucho en Centro Europa, requiere mucha humedad y de alguna manera pues lo hemos extrapolado aquí. No es una especie autóctona, por lo menos de las zonas mediterráneas. Ahí en esa compuesta, pues por ejemplo, pues también hemos encontrado algo. Por ejemplo, en zarzamoras, pues que es una especie, digamos, que aparece muchas veces en zonas no cultivadas, ¿no? Pues ahí también hemos encontrado poblaciones, a ver qué es exactamente, qué es lo que pasa. No se compara con el caso de las leguminosas leñosas, la que hemos estudiado nosotros, pero bueno, pero que se habrá que tener en cuenta. Pero luego lo importante es que durante todo el invierno en los muestreos, cuando hemos forzado además en condiciones de laboratorio, pues muchas de las especies vegetales que de alguna manera, porque aparecen como digamos flora espontánea arbense o porque aparecen en cubiertas, de momento todos los datos y además están tienen digamos su razón de ser, nos están dando negativos, ¿vale? Pues un caso de las brasicáceas. Las brasicáceas es una familia, ¿vale? Que tiene, digamos, hay una fisiología especial con los glucosinolatos y que generalmente pueden tener, digamos, una asociación de fitófagos algo más específica. Y eso, pues aquí entra la Diplotaxis erucoide, que es la rabanisia, aquí entra la lobularia, por ejemplo, también la moricandia, pues son especies que a priori, por lo que hemos visto, parecen ser seguras, que en el invierno no albergan poblaciones. Compuestas como las caléndulas, la caléndula arbensis, que también es muy común, o como incluso el sonchus, no a priori, ¿vale? Que es el jitso, parece que son especies también que son seguras, que no hemos encontrado. Durante este invierno nosotros no estamos encontrando poblaciones. Algo que lo suponíamos, la festuca es una poácea, es una monocotiledonia, eso pasa también, ya está suficientemente separada botánicamente las monocotiledonias de las dicotiledonias y los fitófagos suelen ser más específicos de monocotiledonias y de dicotiledonias cada uno. No esperábamos que encontráramos y de hecho pues no hemos encontrado en la festuca arundinaceae, o sea que podemos ver así, creo que son unos datos que son importantes que se den a conocer, que no hay histeria, que se tienen que trabajar las cosas con criterio y eso, pero que tampoco es coger y eliminar algo y volver atrás en algo que creo que hemos ido avanzando bastante. Ya con esto ya cierro lo que es la presentación, pues para comentar, ¿no? Digamos, volviendo un poco a lo que es al inicio, ¿no? La complejidad de todo lo que es pues el agroecosistema de cítricos, ¿vale? Esto es un trabajo que nosotros iniciamos en el grupo previo a, digamos, a que tuviéramos la problemática del Scirtotrips, que lo llevábamos en marcha pues ya 2 años y alguna cosa así, en el que en este trabajo de aquí
como respuesta al sector sobre las dudas que podían haber en zonas donde el tris de la orquídea era problemático, las plantas con flor, pues qué papel podían tener las diferentes especies que tenemos en una cubierta vegetal para albergar poblaciones, en este caso era de tris de la orquídea o de Pezothrips. Y nada, pues en el trabajo muestreamos un montón de especies y nada, pues como conclusiones así rápidas que a pesar de que pasaron por la lupa o el microscopio un montón de especies, no encontramos en ningún momento ni un tris de la orquídea ni tampoco un Pezothrips. Y luego otra cosa que vimos es que cada especie vegetal, como puede ser este es el caso de la Diplotaxis, tiene su propia comunidad de trips en la que tenemos pues en este caso pues el Melantris fuscus como dominante, pero tenemos otros trips, incluso los haplotrips que pueden ser depredadores facultativos y están allí, pero es que nos vamos a la festuca y aquí domina el Chirotrips, tenemos también haplotrips como depredadores facultativos, pero que cada especie vegetal es un mundo, ¿vale? Y que tenemos, digamos, ya una red, si tú tienes una red ahí, digamos, ya compleja creada con los nichos ecológicos ocupados, eso lo comentamos mucho con lo que sería la habitación. Si tenemos esta habitación que está llena, si entra una persona de fuera, es mucho más difícil que encuentre ahí una silla vacía que cuando todo está, digamos, ahí eliminado y todas las sillas están vacías. Es cuando tú tienes un recurso único, el monocultivo de cítricos es mucho más fácil que si es un hospedero, digamos, ahí que funciona bien, probablemente va a entrar y no va a tener ahí la regulación. Nosotros esperamos, ¿vale? Nosotros esperamos que de alguna manera, ya lo ha comentado, ha puesto el ejemplo del minador, tenemos el ejemplo de alguna manera también con Pezothrips, con tris de la orquídea, que tenemos ahora la primera ola y luego pues el sistema, hemos dicho ya, que el sistema de cítricos es muy agradecido y nos va, digamos, a ayudar a la regulación poco a poco. La transición probablemente, si mantenemos este sistema lo mejor conservado posible desde esta primera etapa a una etapa de algo de estabilización, que aunque implique que continuemos actuando de manera proactiva y eso, pues la transición va a ser mucho más fácil, más sencilla y probablemente esperamos que más rápida cuando todo esto, estos enemigos naturales que hemos visto que pueden tener importancia, pues lo conservamos, ¿no? Y ya pues finalizando, pues eso, como resumen, ideas claves. De momento, la mayor parte de especies que vamos a utilizar en una cubierta vegetal, por lo menos las que tenemos en el invierno, o como puede ser la festuga que nos puede ayudar para incrementar estas poblaciones de fitoseidos, parecen ser seguras, ¿vale? Nuestros resultados de momento nos dicen que son seguras. No descartamos, lo hemos dicho, el poner especial atención a algunas familias como las fabáceas, las leguminosas, que sí que es cierto, la alfalfa, los diferentes medicagos, ¿no? La onobrichis, que vamos a ver exactamente qué papel tiene, o sea, de eso somos sinceros. Y son ahí algunas especies que sí que se han recomendado, otras como ricino, zarzamoras, que suelen ser muy habituales en nuestros paisajes agrícolas, ¿no? O sea, que todo eso lo tendremos en cuenta. Y luego la última idea, pues eso, que agroecosistemas más complejos, con mayor diversidad, probablemente nos ayuden a alcanzar un mejor equilibrio a la larga. O sea, eso es una idea que ha funcionado, ha sido el primer mensaje de la presentación y quiero que eso no se olvide siempre, ¿no? O sea, que eso es un servicio semigratuito, digamos, que tenemos de nuestra citricultura y que de alguna manera en temas de control biológico los cítricos en general siempre han sido ejemplo por eso, ¿no? O sea, que sería una pena que lo perdamos, digamos, pues por estos años que sabemos de dificultad que vamos a afrontar. Y nada, y luego ya para finalizar, pues hacer énfasis también en lo que ha comentado Alberto. Sí que me gustaría agradecer a todo el equipo de entomología que de manera más directa o indirecta, pero y en condiciones que hemos pasado pues en estos últimos meses, pues a veces bastante excepcionales y eso, el esfuerzo que se ha puesto pues para poder intentar, ahora que comienza la temporada y eso, pues dar las primeras respuestas al sector, ¿no? Y a veces ha sido complicado y eso, pero bueno, pues estamos aquí y acordarnos de todo, desde el primero hasta el último que estamos ahí en el grupo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, César. Tenemos 2 minutos y medio para preguntas o dudas que podamos tener. Siendo el algarrobo una fabácea también y bastante abundante en el norte de Castellón, ¿habéis visto si puede ser o es ya una planta hospedante? ¿Cuál? ¿Qué especie? Algarrobo. Algarrobo. No lo hemos visto, o sea, es una cuestión, digamos, al final de recursos, pero es algo que obviamente tendremos ahí que para la lista que seguir.
De hecho, estaba en la lista. Lo tenemos en la lista seguro. No es por quedar bien, lo tenemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Pues César, muchísimas gracias.